Qué bendición estar nuevamente por medio de un video para hablar de las maravillas que Dios nos ha dejado en su palabra. Te invito para que vayas por tu Biblia y juntos podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios ha estado con nosotros en este largo caminar, en esta maravillosa revelación de las Escrituras, y te invito a que te apasiones también por la palabra, que busques en ellas la vida eterna. El mejor consejo está en las sagradas Escrituras que Dios nos ha dejado. Todo lo vamos a hacer en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué pasión, qué bendición es hablar de Dios y de la palabra en estos tiempos tan difíciles. Vamos a hablar acerca del libro de Génesis, capítulo 49 y 50. Es nuestro último video de Génesis. Ya nomás nos quedaría la cronología, pero que es más de historia. Entonces te invito a que cuando vayas a escudriñar algo de este libro, veas los videos. Tenemos desde el capítulo 1 hasta el 50 que cerramos el día de hoy. Dios bendiga a todos los suscriptores que hemos tenido y los invito a que compartan el material para que alguien más también lo tenga. Bueno, en el libro de Génesis estamos en el capítulo 49. Estamos ante un acto profético que va a ser Jacob. Jacob, este patriarca, ya se está despidiendo. Él ya va a morir, está en sus últimos días. Entonces Dios le revela el futuro de sus 12 hijos, de las tribus de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel, la base fundamental de ellos empezó con Abraham, pero ahora son 12 familias, las cuales son las que forman este pueblo de Israel. Entonces Jacob los llama para declararles cosas, los junta. Imagínense que están todos ahí esperando a que su papá les dé palabra, les dé revelación, que profetice sobre ellos. Entonces es algo muy similar al que vamos a vivir todos un día cuando estemos delante del trono de Dios y el Señor juzgue a buenos y a malos. Necesitamos entonces estar viviendo una vida agradable a Él, para que cuando Él nos diga cuál va a ser nuestro pago, este sea un buen pago. Entonces ahí están ellos esperando a que su padre les profetice, los junta y empieza a hablar a cada uno de ellos. Fíjense que hace tiempo, en un sueño, en una revelación que tuve de Dios, si ustedes se dan cuenta, hablo mucho de la revelación de los sueños en mis videos, porque es la manera en la que Dios ha tratado conmigo de una manera muy especial, y son mis experiencias personales con Él. Y yo los invito a ustedes a que también busquen vivir vidas cimentados en la palabra, y ahí ustedes van a encontrar que la revelación, los sueños, las visiones es algo totalmente bíblico. Una vez tuve un sueño donde Dios me lleva como a un lugar oscuro totalmente. Así era la escena, estaba en total oscuridad, pero me alumbraba una luz, y escucho una voz del cielo que me dice por mi nombre: Carlos, ¿tú crees, me dijo, que tú deberías entrar aquí al cielo? Y yo me quedé mudo, me quedé anonadado. Una cosa es que alguien en la iglesia, que un predicador nos diga: hermanos, si Cristo viene, ¿cuántos estamos listos? Todos, ¡oye, amén! Vámonos con el Señor. O que nos pregunte otra persona como nosotros, no hay problema en contestarle. El problema es: ¿qué pasaría si te lo pregunta Dios directamente? Cuando Dios me lo dijo a mí, yo no sabía qué decir. Estaba totalmente con mi cabeza agachada. Hemos leído en la palabra que a Dios no lo podemos ver porque entonces moriríamos, y no es necesariamente porque Dios no se dejara ver, sino porque debe de haber en nosotros una indignación al querer verlo, en el que yo ni siquiera soy capaz de voltear mi cara hacia Él. Cuando Dios me trajo esta revelación, yo no podía ni siquiera voltear y decirle sí, no podía hacer nada. Estaba dado ante su gloria, su majestad y su poder, como un niño que no puede hacer nada. Me volvió a preguntar: Carlos, ¿tú crees que debas entrar en el cielo un día? Y yo le dije: Señor, yo no sé, no lo sé. Y el Señor me dio la respuesta, me dijo: sí puedes, pero por mi voluntad. Dándome a entender que no era por lo que hiciera, que no me garantizaba el que yo creyera o el que yo pensara, sino que yo iba a entrar un día, pero si Él
lo decidía. Obviamente estaba basado en la obediencia a su palabra, pero siempre sujetos a su voluntad. Entonces, así están los hijos de Jacob, los 12, esperando que el padre venga y les declare. Y le habla el primero a Rubén y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Le dice la realidad de lo que él debía de ser. Tú eres el primero, eres mi fuerza, eres el principio de mi vigor, el principal en dignidad y en poder. Le está diciendo, naturalmente, por ser el primer hijo, esto es para ti. Esto es lo que estaba predestinado para ti. El problema, le dice, es tu carácter. Has sido impetuoso como las aguas, entonces no serás el principal. ¿Qué le está diciendo Jacob a su hijo Rubén? Que no puedes controlar tus pasiones, no puedes controlar tu carácter, no puedes controlar, eres como un punto de ebullición, siempre andas a punto de explotar, siempre andas a punto de hacer cosas sin pensarlas. Eso le dijo, te quitó toda esta gloria que había para ti, Rubén. Imagínese usted a Rubén oyendo estas palabras en frente de sus hermanos, cuando Jacob le dice, subiste al lecho de tu padre, subiste a su cama, te cobijaste con mi esposa, eso te ensució, eso te envileció y te quitó todo lo glorioso que había para ti. Qué cosa tan tremenda, hermanos. ¿Qué perdió por ser una persona inmunda y con un carácter así? Perdió la doble porción que era para el primogénito. Perdió el sacerdocio. Perdió el reino. Se le fue dado a sus otros hermanos, pero le pertenecía a Rubén. Fíjense, privó a su familia de tener esa dignidad ante las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque su carácter fue incontrolable. Nosotros también en este tiempo podemos cometer estos errores de Rubén por nuestra inmundicia, por nuestro pecado. Un hombre que adultera, un hombre que es fornicario, un hombre que no trabaja en la obra de Dios, ¿qué pierde? La doble porción que Dios nos ha dado. ¿Qué es la doble porción en este tiempo? Dejarle una buena plataforma a nuestros hijos, que ellos vean la proyección de sus padres como siervos y que ellos digan, entonces de esa plataforma que mi papá, mi mamá me dejó, yo me voy a impulsar, no voy a empezar de cero. Eso es lo que nosotros dejamos de heredarle a nuestros hijos. El sacerdocio. Los hijos de Rubén por naturaleza debieran haber sido ellos los que ministraran al pueblo, pero esto pasó a la tribu de Leví. Y eso es lo que pasa en nuestros tiempos también, porque no les heredamos el ejemplo de un buen ministerio. Que Dios me use, que Dios haga cosas por medio de mí. Entonces mi hijo anhele, desee lo santo, ser partícipe de lo glorioso que Dios tiene. El liderazgo lo perdió. En vez de que los hijos de Rubén fueran líderes, pasó a la tribu de Judá, porque no les demostró un control de carácter. Y nosotros también eso les dejamos de heredar a nuestros hijos, porque no les dejamos un testimonio de hombres y mujeres equilibrados en la obra de Dios. Que no nos mueva el dinero, que no nos muevan las pasiones, que no nos mueva la carnalidad, sino que nos mueva Dios. Y ellos ver en nosotros hombres y mujeres victoriosos y que puedan también ellos ser parte de un liderazgo poderoso. Todo esto privó Rubén de su casa. Yo te invito que no prives a tus hijos, a tu descendencia de algo glorioso, levantándote y poniéndote al nivel que Dios quiere para ti. Rubén perdió todo, la doble herencia. Le pasó a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, porque él no supo controlar su carácter. Entonces termina con él y le habla ahora a Simeón y Leví. Y ahí están ahora ellos listos, dispuestos para recibir metralla. Qué terrible cosa va a ser ese día que estemos delante de la presencia de Dios. Y le dice a Simeón y Leví, ustedes, sus armas son de iniquidad. No las usan para defenderse. No las usan para hacer un bien. Las usan para matar.
Su consejo, les dice, no entre en mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, Jacob le está diciendo, yo no estoy de acuerdo en cómo actúan, en cómo piensan, ni en lo que hacen. Porque cuando ustedes les llegó la ira hasta a los pobres animales, los dejaron inservibles. Maldigo su carácter, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Dice, y yo los apartaré tanto en Jacob como en Israel. O sea, les está diciendo, yo no los quiero ver juntos, porque juntos hacen cosas terribles ustedes. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que esta profecía se cumplió, porque ellos ya nunca más se unieron para nada. Ya jamás ellos trabajaron juntos, porque los levitas fueron separados para el sacerdocio y la tribu de Simeón se dispersó entre todas las demás. Y vemos cumplida la palabra que Dios le dio a Jacob. Jacob estaba viendo el futuro. Dios le permitió, le recorrió el velo de lo que iba a acontecer con su familia. Qué cosa tan terrible es no controlar nuestras pasiones, no controlar nuestro carácter, nuestra ira. Nos hace perder muchas cosas. Nosotros vivimos en un error al decir, cuando una persona es enojona, iracunda, qué carácter tan fuerte. Ese no es el carácter fuerte. Realmente una persona con un carácter así es una persona que tiene un carácter débil. Una persona con carácter fuerte es la que se sabe controlar, dominar, pastorear. Ese es el carácter fuerte, no el gritón, no el regañón, no el que está listo para todo. Ese es débil, ese no es fuerte. Entonces, después de ahí le toca a Judá y empieza. Judá es el primero que recibe una buena palabra de su padre. Le dice Judá, que significa alabanza. Le dice, Judá, estoy viendo en el futuro que Dios me está revelando que un día te van a alabar tus hermanos. Un día vas a ser el centro. Un día vas a llenarte de gloria, les está diciendo Jacob. Y tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Es decir, tú vas a tener dominio sobre todos los que quieran estar en contra tuya. Vas a dominar totalmente, los vas a someter. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Le está hablando de la supremacía que ellos van a tener en el futuro. Y le dice, cachorro de león Judá. Le habla que ahorita en ese momento es un león joven que va a ir por su presa y se va a descansar, a despedazarla, a comerla sin que nadie lo moleste. Y luego le dice, usa un femenino de como leona, como madre, ¿quién la molestará? Haciendo alusión a cómo nuestro Señor Jesucristo iba a venir como ese león pequeño, como ese niño sobre nosotros, su pueblo, para defendernos como una madre, como una leona defiende a sus hijos. ¿Quién lo va a molestar y que le pueda realmente hacer algún daño? Nadie, nada. Y luego le dice algo maravilloso, le está profetizando lo que va a pasar. Le dice, no será quitado el cetro de Judá. Le está diciendo, el reino va a venir de Judá. Ahí va a estar el gobierno, ni el legislador de entre sus pies. Las leyes vienen por medio de ellos. Y le lanza una promesa, dice, hasta que venga Silo. Es decir, Silo significa al que le pertenece. ¿Hasta cuándo va a estar cumplida esta palabra? Hasta que venga al que le pertenece. Que en primer lugar, nosotros entendemos que fue el rey David el que tuvo ese reinado como Dios mandaba, y ya en un futuro más lejano vemos esta palabra, que al que le pertenece el reino para siempre es nuestro Señor Jesucristo, y a Él se congregarán los pueblos. Es una profecía tan maravillosa en este acto que Jacob, guiado por el Espíritu Santo, está teniendo. Dice, atando a la vid su pollino, hablando de Judá, hablando de un pollino que llega a su lugar, a su destino, a su origen, y es amarrado en una vid. Y en la cepa, hablar de vid es hablar de fruto, de gozo, y en la cepa es hablar de fundamento. Así va a estar cuando llega a su destino nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, lleno de gozo. Él trajo gozo, paz, paciencia, benignidad, y fundamentado la cepa, que es el fundamento de la piedra del edificio, que es Él mismo. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Es hablar de abundancia.
en cómo viviría esta tribu llena de bendición. Entonces, hermanos, en el capítulo 49 de Génesis, estamos viendo una revelación poderosísima a través de toda la Biblia, que aquí Jacob nos está hablando del futuro del pueblo, y que nosotros muchas veces cuando queremos estudiar profecía, nos vamos a los libros más comunes o que abundan más con respecto a estos hechos, por ejemplo Daniel, Ezequiel o el libro de Apocalipsis, pero aquí es la base de los actos proféticos que Dios nos muestra lo que va a venir más adelante, en este caso en el pueblo y en un futuro. Cuando le habla a Zabulón, que significa habitación, morada, en el versículo 13, se refiere a que Zabulón viviría dedicados al comercio en un límite muy grande. Después le habla también a su otro hijo, Isaacar, y le dice asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos y que vio que el descanso era buena y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bueno, nos da a entender que esta tribu iba a ser una tribu haciendo alusión a un asno fuerte, muy trabajadora, pero tranquilos, que iban a estar gozando de la bendición de la tierra, pero al final su tranquilidad los haría pagar tributo a las naciones que dejaron en Canaán por no estar interesados en pelear. Es decir, no tenían una iniciativa propia de grandeza. Dan también nos dice que juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Quizás muchos escritores, historiadores bíblicos piensan que se refiere a lo que este juez Sansón, que venía de esta tribu pequeña, se levantó sobre Israel para juzgarlo en contra de los filisteos. Y cuando habla de la serpiente junto al camino, habla de que un animal pequeño pero con mucha astucia es capaz de derribar a un animal grande, en este caso a un caballo. Entonces lo vemos ahí en esta profecía de Dan, como la astucia es el arma poderosa de los débiles. Fíjense, es la astucia. Gad también aquí nos dice la palabra de Dios, ejército lo acometerá, su mismo nombre que significa ejército. ¿Por qué le profetiza esto Jacob? Bueno, porque la zona geográfica de ellos, que era una frontera, ahí ellos estaban expuestos a muchas guerras, pleitos, conflictos contra otras naciones. Entonces, por eso ellos habría intento de invasión muchas veces, y también el ejército del rey David serían hombres procedentes de esta tribu, ¿no? Jacob, Dios le está permitiendo ver lo que viene para estos días, para el pueblo, y que nosotros, gloria a Dios, ya podemos ver la profecía cumplida en lo largo y ancho de la palabra de Dios. Y es para que nosotros tengamos más fe y convicción en lo que Dios dice se cumple. Hacer esta tribu, que significa feliz, que iba a ser una tribu que iba a estar asentada en un territorio muy rico en la vegetación, que de hecho la manera de decirnos Jacob qué tan rico iba a ser lo que ellos iban a producir, que era comida digna de un rey. Los mejores frutos, los mejores vegetales, el mejor pan, la mejor comida, es algo que iba a disfrutar del suelo tan abundante donde iba a estar la tribu de Aser. Y Neftalí, que significa lucha, nos habla de una sierva suelta que pronuncia dichos hermosos, y se ha dicho que el lugar donde estaba Neftalí, donde se asentó, que es una zona muy pedregosa, pero las siervas tienen esa habilidad de poder utilizar sus extremidades para subirlas sin dificultad, aunque son terrenos de muy difícil acceso. Y cuando habla de los dichos hermosos, muchos le han dado el crédito a esta profecía de que Jesús vivió mucho tiempo, su lugar de residencia fue ahí en la tierra de Neftalí, y ya sabemos que la palabra de Jesús era eso, dichos hermosos que traían vida, que traían salud, refrigerio a nuestro cuerpo. Entonces llegamos hablando uno por uno a los hijos de este hombre, ya despidiéndose. Llegamos a José, y le dice a José que es una rama fructífera, un árbol joven. Le dice que está junto a una fuente.
¿Dónde está la clave de ser fructífero? Bueno, que José ha vivido junto a una fuente, que la entendemos que la fuente para el agua, para una planta es la vida, aquí haciendo una metáfora con respecto a Jesús. Jesús es la fuente de la vida. Mientras estemos cerca de Él, siempre vamos a estar llenos de fruto. Y luego dice, y sus vástagos se extienden sobre el muro. Es decir, que no se limitaron a su zona de confort, sino que Él a donde se fue, cruzó los muros de Egipto y allá siguió dando fruto en la situación difícil que le proyectaron esa maldad de sus hermanos. En esa situación aberrante, Él fue y siguió portándose a la altura. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro, es decir, nada lo detiene. Todo le ayudó para Él seguir firme en sus convicciones, en sus sueños. Le causaron amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. ¿A quién se refiere aquí Jacob? Llama arqueros a sus hijos, los cuales eran los que traían en la mira a José. Sus flechas de odio, sus flechas de envidia, de recelo, estaban sobre la vida de este joven, la cual ellos quisieron apagar, pero nunca lograron, porque el arco de José se mantuvo poderoso. Es decir, no dejó de dar en el blanco. Sus manos se fortalecieron porque estaba el fuerte de Jacob, el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, Dios había estado fortaleciéndolo, sosteniéndolo. Vemos aquí lo contrario de un hombre pagano, en este caso Faraón, que Dios viene, le endurece el corazón para hacer sus maravillas en él. Cosa contraria a José, que Dios, al ver su buen corazón, lo fortalece para soportar todo lo que los arqueros querían hacer sobre él, todo lo que el mundo se empeñó en hacer sobre él. Y hoy es una buena reflexión para que nosotros abramos nuestro corazón y no lo pongamos duro, para que Dios no permita que sobre nosotros caiga todo lo terrible por nuestra dureza, por nuestra mentalidad cerrada. Abre tu corazón y deja que Dios te ayude a soportar con el mejor entendimiento todo lo que te pase. Tú se lo vas a adjudicar como voluntad de Dios y le vas a dar la gloria, entendiendo que Dios tiene propósitos poderosos. Dice las bendiciones, que Dios te bendiga con las bendiciones del cielo, no las espirituales y las del abismo, es decir, los terrenales con las bendiciones de los pechos y del vientre, es decir, con abundancia de pueblo. Le dio una bendición universal en estos tiempos en los que solo nos interesan las bendiciones del abismo, ¿no? Que es hablar de las bendiciones de lo material, de lo terrenal, de lo que ahorita nos produce un gozo, y no las bendiciones de los cielos, los dones, los ministerios, la salvación, la espiritualidad. Muchas veces esas bendiciones no las anhelamos. Bueno, José es rodeado de una bendición universal. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Dice Jacob, Dios ya me permitió más que lo que le ofreció a Abraham, y más de lo que le ofreció a Isaac. Dios me ha bendecido todavía más. Entonces todo eso, dice, va a ser bendición de José. Qué maravilloso, hermanos, es ver la recompensa de este muchacho que tanto sufrió, que tanto batalló, empezando por su familia. Y esto nos debe de motivar, hermanos, a saber que Dios tiene nuestra recompensa y nuestro trabajo es esforzarnos. Yo invito a los jóvenes a que ellos se motiven a guardarse en santidad, a los adultos, a que confíen. Dios tiene una historia gloriosa para nosotros, pero a veces a la primera situación, a la primera cosa negativa, nosotros nos rendimos, olvidándonos de la gloria tan grande. Una bendición universal tiene Dios. En este acto profético se lo declara a José, y nosotros deberíamos declararlo sobre nuestra vida. Una bendición universal del cielo y de la tierra y en mi descendencia. Y yo te invito, de hecho, que después de este video hagas esa oración. Señor, bendíceme, quiero bendiciones del cielo. Las espirituales son las primeras, las que tú tienes para mí. Esos dones, esos ministerios, esos trabajos, esas operaciones, dámelas, Señor. Ábreme el cielo. Y luego también las materiales, la de los abismos de abajo, el fruto de la tierra. Todo lo que quieras, bendice mis manos, llénalas. Y a mi gente, a mis hijos, a mis nietos, a mis parientes, a mis tíos, a mis hermanos, también bendíceme con ellos. Es una oración que te invito a hacer.
Y termina con Benjamín, que es un lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Bueno, Jacob aquí pareciera que cuando le llama Benjamín a su hijo, que significa hijo de mi mano derecha, algo le hiciera sentir que quizás no iba a contar con José, que era su hijo preferido. Él le pone Benjamín, el cual realmente se convirtió en eso, en un hijo de su mano derecha, porque fue despojado de su hijo José. Bueno, hermanos, entonces aquí estamos viendo que estas son las tribus de Israel, todas las palabras que Jacob les habló antes de morir, esta profecía poderosa, y pidió Jacob ser sepultado en la tierra donde estaba Abraham, donde estaba también Sara, donde estaba Isaac, donde habían enterrado a Rebeca, y él mismo había sepultado a Lea. Él pidió estar ahí en esa tierra. Y así dice la Biblia en el versículo 33 del capítulo 49, que Jacob encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Vemos el final de la historia de este hombre que Dios usó de una manera maravillosa. Entonces, hermanos, voy a cerrar este capítulo, este video y esta serie de Génesis, sabiendo que Jacob, su cuerpo fue embalsamado. Era una práctica común de los egipcios, y aparte era guardarlo para que su cuerpo llegara bien intacto a Canaán y ser ahí sepultado. Le guardaron luto 70 días, y así José pidió permiso para ir a Canaán y ahí enterrar a su padre, donde todos, aún los egipcios, le rindieron honor a este hombre con un llanto profundo que pusieron en lugar Abel Mizraim, que quiere decir el llanto de los egipcios, en honor del padre del hombre que les dio más vida por su sabiduría y su revelación en los sueños. Entonces se murió su papá. Los hermanos de José sintieron miedo, dijeron: ay, ahora sí José se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Y José les dice: yo no estoy en lugar de Dios. Dios le dará el pago a cada quien según haya sido su obra. Yo estoy entendiendo que Dios los usó para este propósito de darles vida. 110 años tenía José, y dejó también dicho a sus hermanos que no lo enterraran en Egipto, que se lo llevaran a Canaán. Y así fue. Lo metieron en un ataúd y lo dejaron ahí, esperando que su cuerpo, también de una manera simbólica, estuviera para siempre en esa tierra prometida. Aquí concluyo la serie de Génesis, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Solamente cerraré con una cronología en el video siguiente, y después empezaremos ya con la nueva serie que Dios nos traiga a nuestra vida. Los dejo con este último dato. Entre José y Moisés no pasó mucho tiempo, como muchos han creído, como muchos han entendido, que pasaron 400 años, así. Muchos no fue mucho tiempo, y eso ustedes lo mirarán en la cronología que les dejaré en el video que sigue. Dios los bendiga, escudriñen la palabra, consíganse una Biblia de estudio y sigan adelante preparándose. Génesis es el semillero que Dios preparó para que a lo largo de la Biblia vaya dando el fruto, su palabra y la revelación, y es muy importante analizarlo. Dios te bendiga grandemente.